Buenos días, profesor. Voy a presentar el modelo Random Forest aplicado a la bolsa de valores. Ahora presentaré el modelo que se ha utilizado. En este caso, primero importamos las librerías que se van a utilizar. Posteriormente cargamos los datos, en el cual se muestra aquí en la parte inferior los primeros 5 elementos, donde se tienen las columnas que se han descargado para cada una de las empresas. En este caso se van a utilizar 10 empresas. Después se filtran las columnas que se van a utilizar. En este caso nos vamos a quedar con la columna de empresa, la de fecha, el close, high, low, open y volumen. En este caso vamos a ordenarlo primero por la empresa y la fecha. Y después vamos a crear una nueva columna que va a ser el precio, la diferencia del precio de cierre. Como nos muestra aquí nos quedamos con las columnas de empresa, la fecha, el precio de cierre, el high, low, el open, volume y changing price. En este caso, aquí tendríamos más columnas, por ejemplo, el de la numeración de las filas y el precio de ajuste, que aquí ya no están. Después vamos a preprocesar la data. En este caso, primero se hace un suavizado de datos. En este caso es para eliminar la aleatoriedad y el ruido de los datos de precio. En este caso es para que no salga muy con la gráfica con picos, sino que se muestre más los datos verdaderos, ¿no? Primero agrupamos por la empresa y después elegimos las columnas que se van a utilizar. En este caso van a ser las 5 que se muestran aquí y se transforma la data mediante una función lambda. Después vamos a unir de nuevo la data que hemos calculado mediante la empresa y la fecha. Aquí, como se ve, no están en la nueva, en el nuevo dataset que se creó aquí. Y lo concatenamos con lo que se calculó en la parte de aquí. Y aquí vemos la nueva tabla que nos queda. Posteriormente vamos a hacer también un nuevo preprocesamiento para el suavizado, en el que se va a agregar una nueva columna. En este caso se va a calcular para los 30 últimos días. Y aquí se agrupa por la empresa. En este caso después se calcula para el precio de cierre. Y se aplica la lambda, donde vamos a obtener un valor desde -1 a 1 con la diferencia de los días, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto nos muestra que es NaN, pero aquí nos muestra valores -1. Después vamos a calcular una serie de indicadores que se van a utilizar para el cálculo del modelo. El primero va a ser RSI. Aquí tenemos la descripción de qué es RSI. Y aplicando aquí tenemos para los últimos 14 días. Vamos a calcular para la empresa y el precio de cambio que se calculó. El precio de cambio se calculó aquí, en donde se tenía la diferencia del precio de cierre. Después vamos a calcular, aquí se tiene una tupla en donde vamos a calcular para el precio de cambio. Ambos son lo mismo, pero uno para el precio de subida y uno para el precio de bajada. Después vamos a calcular si es menor que 0 para el precio de bajada. Vamos a poner el precio de cierre y aquí en el caso contrario va a ser si es mayor que 0. Después vamos a calcular el valor absoluto de los valores de bajada y aquí se va a transformar mediante una función de lambda agrupando por empresa, y el precio de cambio vamos a ver si es que el cálculo de la media. Vamos a calcular el índice que es de aquí, el Relative Strength Index, el RSI, y aquí vamos a calcularlo restando el 100 menos la división de 100 entre 1 más el cálculo de la longitud relativa, que sería aquí, ¿no? La división de los cálculos del precio de subida y el de bajada. Agregamos 3 nuevas columnas al dataset que se muestra aquí. Y aquí vamos a hacer el precio que se calculó aquí, el change price. El change price igual para el precio de subida y el precio de bajada. Y el índice que calculamos, el RSI. Aquí mostramos los 30 primeros elementos, en donde se muestran que se han agregado las 3 últimas columnas. Ahora vamos a calcular el indicador de oscilador estocástico, igual para los 14 últimos días. Vamos a calcular para la empresa y el precio de bajada, y la empresa y el precio de subida. En este caso, igual es una tupla, devolvemos dos valores y aquí lo destructuramos. Después, para calcular, vamos a agruparlo por la empresa y cada uno respectivamente. El precio de bajada va a ser para el precio de bajada y el precio de subida para el precio de subida. Después aquí vamos a calcular una lambda si es que es mínimo o máximo, y aquí vamos a calcular el porcentaje, ¿no? Que sería para el indicador del oscilador estocástico.
y agregamos estas 3 columnas que hemos calculado al dataset. Y aquí, como se muestra, aquí estarían las 3 últimas columnas. En algunos donde se muestra none, posteriormente se van a eliminar, pero aquí, como vemos, en algunos sí se muestra. El siguiente indicador sería el Windows porcentaje R, en donde igual vamos a calcular para los últimos 14 días. Vamos a agrupar por la empresa y los precios de bajada y subida. Después vamos a transformar los datos y vamos a calcular el porcentaje, ¿no? En este caso es R%, que se encuentra aquí, el R%, en la última columna. Después tenemos el indicador de media móvil de convergencia. En este caso igual vamos a agrupar por empresa. Vamos a calcular con el precio de cierre. Vamos a transformar los datos y vamos a agregar 2 valores, ¿no? El MACD y el MACD-EMA, que está aquí. Y aquí, como se muestra, igual los valores. En este caso no hay valores NaN. Y el siguiente indicador sería el de tasa de cambio de precio. Igual esta vez se va a calcular para los últimos 9 días. La data va a ser agrupada por la empresa y se va a calcular con el precio de cierre. Aquí, como se ve, está en la última columna. Y el último indicador es el de volumen en equilibrio. En este caso se va a aplicar una función, se va a pasar aquí en donde se va a agrupar por empresa y se va a aplicar la función OB en donde se le pasa al grupo. En el grupo vamos a calcular por el volumen y el precio de cierre y vamos a calcular la diferencia. Aquí, una vez que se ha calculado, vamos a retornar los valores y se va a agregar una nueva columna, en esta vez que se llama Unbalanced Volume, que se encuentra en la parte final. Aquí vamos a construir el modelo una vez que hemos calculado todos los indicadores. Para ello, primero vamos a obtener los grupos. En este caso vamos por empresa, como se ha ido haciendo a lo largo de todo el preprocesamiento. Vamos a tomar la columna de cierre. Aquí vamos a calcular que la columna que vamos a utilizar para la predicción vamos a llamarla prediction y va a ser close groups que hemos calculado aquí, ¿no? Que sería la función signo aplicada a la diferencia de cada valor. Una vez que hemos creado la columna para la predicción, vamos a visualizarlo en la parte inferior. Aquí tendríamos la predicción. Tendríamos que 1 para el precio de subida y menos 1 para el precio de bajada. Aquí se ve a lo largo del dataset cuál sería su predicción. Después lo que se va a realizar es, en este comentario, es que si queremos podemos guardarlo en un dataset. Yo ahora ya lo tengo comentado porque ya lo hice. En este caso vamos a ver, antes de eliminar los valores NaN, como mencioné, vamos a ver, aquí tenemos 2. Aquí vamos a eliminar los valores NaN. Y antes de eliminar se tenía un total de 2520 filas. Y después de eliminar se tiene 2390 filas. Una vez que ya hemos eliminado los valores NaN, nos quedan los datos ya listos para utilizar el modelo. En este caso vamos a dividir la data. Para ello vamos a utilizar las siguientes columnas que se muestran aquí para elaborar el modelo, y para la predicción vamos a utilizar la columna que creamos. Dividimos los datos de entrenamiento y de prueba. Después aplicamos el algoritmo Random Forest Classifier, en este caso de la librería sklearn. Después vamos a entrenar el modelo con los datos de entrenamiento y por último vamos a obtener los datos de predicción en base a los datos que se habían utilizado para prueba. Aquí ya tenemos el modelo y ahora vamos a calcular una serie de métricas para ver la precisión del modelo. El primero sería que obtenemos que se obtuvo un 67% de precisión. En la siguiente métrica vamos a ver un informe de clasificación donde tenemos la precisión, el recall, el F1 score, el support para el precio de subida y el precio de bajada. En este caso obtenemos que están alrededor del 66%, llegando a algunos casi al 70% en cada una de las métricas. La siguiente vamos a evaluar la matriz de confusión, en donde tenemos los falsos positivos y los falsos positivos y los verdaderos positivos, que serían los que se muestran en azul, en donde obtenemos un 67% y un 69%. En este caso los que son que día de baja pero que eran
verdaderos tenemos un 31% y un 33%. Después aquí tenemos la importancia de las características, en donde vamos a ver cuánto influye cada variable para el modelo final. Tenemos que el R% es el que más influye con un 19%, el K% le sigue, el RCI y así sucesivamente. En este caso vemos que aquí tenemos los valores calculados para cada una de las variables y ahora vamos a verlo gráficamente cómo va influyendo. La línea verde va a ser el acumulado de cada variable cuánto ha influido, es decir, el K% va a ser el valor de K% más el valor de R%, cuánto influyó el modelo, y así sucesivamente hasta el último valor, ¿no? Después tenemos la evaluación de la curva de Rho. Aquí vemos el gráfico, cómo se va realizando con un 75% que se obtuvo. Y por último se tiene el puntaje de error fuera de la bolsa, que sería de un 69%. En este caso se realizó para las 10 empresas que se eligió. En este caso yo realicé uno para, si se quiere calcular para solo una empresa, en donde se sigue el mismo proceso, solo que al principio se agrupa por la empresa que vamos a utilizar. En este caso es Apple. Después vamos a seguir el mismo proceso de preprocesamiento para las diferentes columnas que se iban agregando. Los indicadores igual se van a agregar y se va a obtener los datasets. Lo único que cambiaría serían los resultados que voy a mostrar en la parte de aquí. Aquí obtenemos aquí, por ejemplo, la precisión para una sola variable que sería de Apple sería de 61%. Aquí tenemos un informe de clasificación, igual en este caso se ve que es menor utilizando todas las empresas, ya que el otro estaba cerca del 70%, este está más cerca del 60% en la mayoría de las variables. La evaluación de la matriz de confusión, igual aquí vemos que la matriz de confusión estaba en un 67% y un 69%, en este caso está en un 65% y un 59%. Igual las variables que influyen, en este caso el K% es el que más influye, pero para el modelo anterior era el R% y el K% estaba segundo, el R% aquí está tercero. Ahora vamos a ver las variables que influyen acumulativamente, donde se tiene igual la gráfica, nada más viendo los mismos valores que están aquí, pero de forma acumulada. Y pues, aquí tenemos la gráfica de Rho, que este fue de 74%. El otro lado fue de 75%. Y por último tenemos que el puntaje de error fuera de la bolsa fue de 69%, casi 70%. Y aquí fue de 66%.